Qué lindo que se le escucha. Qué hermoso. Sé que creo que no llega, me parece, ni a las 10 reuniones en este salón. ¿Puede ser? ¡Wow! Más o menos. El 7 de octubre, ¿no? Ay, qué privilegio poder estar con ustedes en este iniciar, en este espacio. Creo que Dios tiene cosas maravillosas para este lugar. Y ha elegido esta zona, este barrio, este espacio acá, porque quién sabe cuántas cosas gloriosas Él está queriendo hacer desde este lugar para todo Villa Mercedes y mucho más. ¿Lo creen o no? Así que es un privilegio. Contaba al pastor que hicimos 1117 kilómetros más o menos en auto para poder estar estos días por acá. Salimos el viernes a las 6 de la tarde y llegamos el sábado a las 7 de la mañana. Así que viajamos toda la tarde y toda la noche. Gracias a Dios mi esposa maneja, así que me ayudó unas 3 horitas manejando ella y el resto manejé yo. Así que creo que queríamos estar en familia y ver de cerca algunos testimonios que recibimos de lo que Dios está haciendo en Villa Mercedes. Hace un tiempo atrás conocimos a los pastores Basirca. Dios nos dio un propósito, un sentir plena pandemia, año 2021, de poder convocar a la iglesia de Argentina con un llamado, más de 1000 altares de clamor simultáneamente en todo el país, en plena pandemia. Y con espacios de Zoom y estuvimos en diferentes ámbitos. Les pudimos conocer a varios pastores de Merlo, de San Luis Capital, de aquí Villa Mercedes, y Dios nos sorprendió. No fueron 1000 altares, sino más de 2000 altares en todo el país. Estuvimos en ese año clamando al Señor por la situación de Argentina y fue algo glorioso lo que Dios hizo. Así que por esa causa y por varias cosas más, hoy estamos acá con ustedes y qué lindo poder conocerles de cerca. Así que decirle que está a tu lado, si podés, Dios te va a hablar en esta noche. Tiene una palabra para tu vida. Yo no sé si no quisiera estar solo, no sé si la persona del teclado me quiere acompañar. Quizás no tan alto, bajo, pero que me acompañe. Estar acompañado aquí en este lugar va a ser una bendición. Gracias, pastor, por la mención del libro. Este libro tiene como título Una vida de clamor, con el eslogan Transforma tu tierra. Y la verdad que estoy sorprendido. Hasta en el baño me pasó algo loco acá de la congregación. Me encontré con un hermano en pleno baño. Estaba ahí mirando en el espejo y me da un abrazo. Me dice: leí tu testimonio, lo que Dios hizo en tu vida. Y yo: ¿de dónde salió este? Dije yo, ¿viste? Y me empezó a bendecir y soltó palabras y estaba enloquecido. Y dije: wow. Y ayer estaba en Profetiza Maranata, esta actividad que convocó más de 250 jóvenes de la región. Impresionante lo que Dios hizo. Y me crucé con algunos pastores y entre uno de esos me agarra Darío. Pastor Darío, me dice: leí tu libro en 4 días. Y me empezó a contar lo que Dios hizo y wow. Y después salgo afuera un ratito a estar con mi esposa. Helen estaba ahí a pleno, Josías, que ahí llegó, estaba ahí también. Y me agarro uno ahí en la puerta, me dice: leí tu libro, me dice. Pero por favor, dije yo, ¿viste? ¿Cómo el tema? Leyeron todo el libro. Y me decía lo que Dios hizo. Me leí, no hay ningún libro que lo haya leído completo, pero el tuyo pude leerlo completo, me dice. Y lo que Dios habló, y quedé impactado. Yo decía en mi espíritu, ¿no? Wow, ¿qué Dios tiene para esta provincia? ¿Por qué tanta hambre? ¿Por qué tanta pasión? ¿Por qué tanta entrega? ¿Por qué Dios está levantando gente con un ímpetu de aprender, de conocer, de ir profundo? ¿Será que estoy hablando de alguien más aquí esta noche en este lugar? De gente que quizás diga: ¿qué Dios más tiene para mi vida? Y preguntas como: no puede ser el evangelio solo esto, tiene que haber más. Quiero conocer más.
Estoy mirando a alguien que esté apasionado por el Señor en este lugar. Alguien que puede levantarme su mano un minuto y presentarse delante de Dios como un inconforme, diciendo a Dios: Señor, yo creo que hay más de Dios para mi vida, para mi casa, para mi ciudad. Señor, yo creo que estoy frente a una tierra aquí en Villa Mercedes, San Luis, que puede ser testigo de ver mucho más de lo que ha visto hasta acá. Señor, yo creo que estoy frente a hombres y mujeres de Dios, que algunos están recién descubriendo toda la gracia, el potencial que has puesto en su vida. Y creo, Dios, en esta noche que vas a levantar gente con voces, con un mensaje. Vas a levantar hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes, matrimonios que van a ser instrumento de Dios en esta ciudad, en esta provincia. Y quiero declarar en los ámbitos espirituales de Villa Mercedes que hay esperanza para este territorio, por causa a la iglesia bautista, por causa a las congregaciones aquí representadas, a la iglesia Puerta de Salvación. Hay esperanza para esta provincia, porque hay iglesia, hay gente que ama a Dios. ¿Sí o no? Hay gente que ama a Dios. Y por esa causa Dios hará grandes cosas. Hay un verso en Mateo, en Joel capítulo 2, que en un contexto de crisis terribles, la palabra del Señor dice: tierra, no temas, porque Jehová hará grandes cosas. Estoy con gente de fe esta noche acá. Jehová hará grandes cosas. Mírala a 2 o 3 con cara de fe, decirle: no te conformes, no te limites, no seas escaso. Hay mucho más, hay mucho más. Y creo que este es el mensaje que yo hoy quiero darles. Un mensaje del despertar de gente con un espíritu diferente. El mensaje de el levantamiento de los inconformes, de los que por alguna razón miran el estado espiritual de una ciudad y dicen: por Dios, tiene que haber más. De gente que al enterarse de las noticias, de las situaciones, le agarra una comezón dentro suyo y dice: no estoy de acuerdo con esta situación. Y si Dios lo ha hecho en otros lugares, si Dios lo ha hecho en otras ciudades, si Dios lo ha hecho en otros tiempos, ¿por qué no aquí y por qué no ahora? ¿Por qué no aquí y por qué no ahora? Y creo que Dios reclutó esta noche a gente que va a causar cosas que quizás hoy al parecer no se imagina. Pero mire, yo recién le mencionaba mi libro. Yo recuerdo que mi profesora de lengua entraba al colegio, al curso, y lo primero que decía antes de iniciar la clase era: Vallejos, ¿usted va a escuchar la clase o se quiere ir? Me voy, profesora, le decía yo. Y me iba. Mi último año, desgraciadamente, me llevé 8 materias. Literalmente mi papá me echó de casa 3 veces. No había solución para mi vida. Estaba sumergido en la calle. Y en medio de ese contexto, Dios me llama. ¿Y qué me iba a imaginar yo? Y me recuerdo cuando lancé el libro, mi profesora de lengua me escribió por Facebook. Y no podía creer. Porque nadie se imagina lo que Dios puede hacer cuando alguien se entrega, cuando alguien se rinde. Por eso yo quiero profetizar sobre esta casa, que quizás no te imaginas lo que Dios puede llegar a hacer, pero creo de parte del Señor que hay gente acá que va a ser levantada por Dios con un mensaje, con un ardor en su corazón, con un fuego en su espíritu, que quién sabe lo que Dios va a hacer. ¿Quién sabe? Por eso mi rol en los días de hoy es la entrega, es la devoción, es la disposición, es la disponibilidad. Sin importar tu situación presente. Yo le contaba mi situación de la escuela. No había caso. Yo vivía en la esquina de casa, vivía sumergido en vicios. Y mientras estaba sumergido en tantas cosas, yo recuerdo que cuando vengo al Señor y entrego mi vida a Dios, Él empieza a hablar que lo que quería hacer conmigo y con esta generación. Y uno en la entrega, uno
no coincide con lo que Dios te está hablando. Uno dice, no creo, no puedo, no lo tengo. Todos en la Biblia, los que fueron llamados por el Señor, en un momento discutieron con Dios, creyéndose no quizás posible al llamado, no aptos. Gente común y corriente que quizás uno podía decir, bueno, no sé si Dios va a poder hacer mucho. No parece, es un joven inquieto o es un joven quieto. Viste que para rendir características uno pudiera decir cuántas cosas de determinadas personas. Pero Dios sigue buscando lo vil y lo menospreciado. Lo que quizás aquellos de corazón contrito y humillado, que por encima de las situaciones dicen, Señor, yo tengo esta situación, pero cuentas conmigo en esta generación. Y Dios empieza un proceso de transformación en tu vida, y todo aquel que se entrega nunca más es el mismo. Por eso yo quisiera hoy hablarte rápidamente de la historia de Josué. Este muchacho que se entrega y se dispone por alguna razón. Se propone servir a Dios, a su generación. Se pone al lado de un hombre de Dios. Y quizás él no se imaginaba lo mucho que Dios iba a poder hacer con él. Pero yo vuelvo a decir una y otra vez, quizás nadie de los que está acá se imagina lo que Dios pudiera hacer con la vida de alguien acá. Hoy muchos de los que estamos acá estamos sentados, escuchando, mirando, con situaciones, con debilidades, con procesos. Pero vuelvo a decirte esto, pero la entrega en la presencia de Dios te expone a lugares donde Dios empieza a hacer contigo cosas que quizás no te imaginas. Y creo que estoy hablando acá en este lugar a gente dispuesta. ¿Sí o no? A gente disponible para Dios. A gente que va a decir, Señor, cuentas conmigo en esta generación. Me contaban que es la primera iglesia bautista, ¿no?, de la ciudad. Y seguramente hay toda una historia. ¿Cuántos años, pastor? 57 años. 57 años de historia, de trabajo, de orar por la ciudad, de creer en discípulos que Dios pueda levantar. 57 años de sembrar una palabra, de creer que Dios va a regarla, de creer que alguien va a sembrar en ese otro corazón y que el evangelio va a ser esparcido. Por años esperando el despertar de obreros que se levanten con una voz de autoridad, con una unción fresca. Por años quizás esperando que Dios siga levantando hombres y mujeres de Dios. Y hoy quiero traer este mensaje a esta casa. Yo creo que Dios en esta generación está reclutando a gente muy ungida por el Señor. Gente que cuando vos ves quizás no sé qué tanto Dios podría hacer, pero quiero que le digas a 2 o 3, Dios nos va a sorprender. 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 Cuando uno mira en Éxodo capítulo 24, si podés abrir tu Biblia ahí conmigo, es interesante la historia de Moisés. Una de las cosas que a mí me llamaron mucho la atención es que Moisés, por alguna razón, representaba al pueblo delante de Dios. Y entre tantos roles, uno de sus roles en varias ocasiones era subir al monte y presentarse delante de Dios por el pueblo. Y hay un detalle, que Moisés tenía que caminar por las diferentes carpas de reunión y ir camino a ese monte. Y era mandato del Señor que todo el pueblo tenía que salir fuera de su carpa de reunión y ver a Moisés mientras iba al monte. Y no debían entrar a la carpa de reunión hasta que Moisés se les pierda de vista. Todos miraban lo que ese hombre de Dios hacía. Todos estaban solamente en expectativa, a la espera de lo que este hombre podría hacer, de lo que este hombre podría traer.
y todos solamente miraban lo que Dios estaba haciendo. Esto llamó mucho la atención de mi corazón, porque yo no quiero ser la generación de los que miran, de los que solo miran. No quiero ser de la generación de los que solo ve. Mire, mi conversión al Señor, como yo estaba tan sumergido en tantas cosas, yo tengo que viajar 3 meses a Paraguay. Y hago un viaje donde vivo en Asunción, Paraguay, 3 meses, mis primeros 3 meses de haberme entregado al Señor radicalmente. Al punto que yo le había dicho al Señor, fue tan loco porque yo le había dicho al Señor, Señor, yo quiero salir de esta ciudad. Estaba metido en tanta noche, en tantas situaciones, que Dios escucha esa oración y me saca de la ciudad. Y estando allá, yo empiezo a ver las noticias de Corrientes. Y empiezo a ver lo que en la congregación donde unos tíos pastorean, qué estaba pasando, qué Dios estaba haciendo. Y por alguna razón, algo pasó que empecé a orar y empecé a decir, Señor, yo quiero ser parte de lo que estás haciendo en mi ciudad. Yo quiero ser parte de lo que estás haciendo en mi provincia. No solo quiero mirar lo que está pasando. ¿Será que estoy hablando de alguien acá esta noche? Yo quiero ser parte. Al punto que, claro, no me imaginaba que luego Dios nos iba a dar todo un ministerio en la ciudad y todo lo que luego pasó. Pero en Éxodo 24, verso 13, dice, entonces, este verso es la primera vez que aparece el joven Josué al lado de Moisés. Entonces Moisés y su ayudante Josué salieron y Moisés subió al monte de Dios. Hey, métete conmigo en la historia un minuto. Josué era uno más del montón de los que solo miraban cómo otros trabajaban para el reino, de los que solo veían lo que otros hacían y la vida espiritual que otros tenían. Y mire, Moisés tenía que bajar del monte y dice que miles de personas lo esperaban, que buscando un consejo, buscando una palabra, al punto que Moisés estaba sobrecargado. Tanto Dios quería hacer en esta generación, pero solo un hombre estaba dispuesto a servir. Solo un hombre estaba dispuesto a tomar la carga del pueblo y caminar. Pero de repente, decí conmigo por favor, de repente. Vamos, hacelo con fe por favor, de repente. De repente aparece Josué. Mire, por favor, yo quisiera pensar que quizás entre tanto que Josué miraba y miraba, un día le habrá codeado a su mamá, a su papá, y le habrá dicho, ¿y por qué ese hombre va solo? ¿Por qué hace todo solo? ¿Por qué tiene que ir, venir, subir, bajar? ¿Por qué siempre está solo? ¿Por qué él tiene que representar a Dios solo? ¿Por qué? Y algo pasó en el corazón de Josué que de un día para otro se convirtió en un servidor de Moisés. Y por alguna razón, una y otra vez, los versos capítulo tras capítulo, tal cual como este, presentan a Josué al lado de Moisés y una y otra vez dice, y Josué el servidor, y Josué el que servía, y Josué el colaborador de Moisés, y Josué, de repente empieza a aparecer Josué por todos lados. Josué al lado de Moisés una y otra vez. Josué, algunos creen que tenía alrededor de 16, 17 años, cuando ardió algo en su corazón y dijo, hey, ¿por qué lo haces solo? Nosotros hemos tenido discípulos en la congregación que por alguna razón se nos han acercado un día, nos han dicho, Maxi, yo te veo a veces que estás con esto, ¿será que te puedo ayudar? ¿Será que puedo ser parte? Nunca me voy a olvidar, siempre teníamos un pibe de 17 años más o menos, siempre venía a la reunión temprano, caía como 1 hora antes el tipo, ¿viste? Se sentaba medio que en el medio, sacaba su celular, metía videojuegos la hora entera mientras la reunión no comenzaba. Y nosotros,
a las corridas en el templo 1 hora antes. No teníamos que hacer esto, que hacer acá. Uno volaba, ya las sillas volaban. No, tomate paso este, ¿no? Una cosa así. Todo el mundo trabajando. Y él, un día, no sé qué pasó, pero levantó la cabeza y se ve que vio que todo el mundo estaba full y él estaba con el celular. Un día se acercó y dijo: che, ¿puedo servir en algo? Desde ese día, ese joven nunca más fue el mismo. Nunca más fue el mismo. Se convirtió en un líder potencial en la congregación. Se casó a temprana edad. Y es un líder que sirve a Dios y a su generación en nuestra ciudad. Porque desde el día que una persona dispone su corazón a servir a Dios, nunca más esa persona queda igual. ¿Será que estoy hablando de alguien acá esta noche? ¿Alguien conoce esa historia en su vida, sí o no? Y eso pasó con Josué. Yo recuerdo al venir de Paraguay, yo tenía mi desierto. Todo lo que me gobernaba en Corrientes me estaba esperando. Yo tenía muchos problemas con el casino, robaba, iba al casino. Tenía 17 años, literal, 17, 18 años. Entraba por la puerta de atrás del casino y tenía una depresión tan fuerte en mi vida que era mi forma de desprender, parece, adrenalina. Y todas las siestas, de hecho, salía del colegio, iba directo al casino. Las noches salía a veces del boliche, era directo al casino y estaba perdido y robaba para volver a ir al casino y estaba metido en tantas cosas. Y cuando vuelvo a Corrientes, estaba el casino esperándome. 2 casinos. Cuando vuelvo a Corrientes, estaban tantas situaciones esperándome. Pero yo recuerdo que lo primero que hago es ir a visitar a mis pastores. Y pido tomar un mate con ellos y abro mi corazón. Me junto esa misma noche con un par de líderes de la congregación, pido para hablar y comimos algo y pedí que oren por mi vida y estuvimos en un tiempo de comunión. Y el correr de las semanas Dios me fue dando una asignación, una gracia, un propósito y Dios fungiendo. Pero digo, por Dios, qué importante es presentarte y decir: hey, ¿qué puedo hacer? ¿En qué puedo servir? Palabra poderosa. Tenemos que estar más dispuestos. ¿Qué puedo hacer? Mire, hay gente acá que seguro que tiene tanto tiempo libre que peca mucho. Hay gente acá que seguramente que tiene tanto tiempo libre que está desgastando su vida en vez de gastarla para Dios. Y Josué, por alguna razón, dijo: hey, yo quiero servir. Yo quiero ser parte. ¿Qué puedo hacer? ¿En qué puedo colaborar? Y Josué se prende al lado de Moisés y estaban juntos. Mira lo que dice Éxodo capítulo 33, verso 11. Éxodo capítulo 33, verso 11. Dice: dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara. ¿Cómo hablaba Dios con Moisés? Cara a cara, como alguien cuando habla con un amigo. Pero después Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. Esto es muy poderoso, porque este muchacho, que lleno de debilidades y de situaciones, Isaías 40 habla del proceso de la juventud. Y habla de la debilidad en la juventud. Y habla de debilidades que llevan a caída. Dice que los jóvenes se cansan, se caen y se fatigan. Pero los que esperan en el Señor, dice, levantarán sus manos como alas de águila. Correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. Y Josué estaba lleno de estas situaciones. No era un hombre superhéroe.
tenía la misma carne que vos y yo tenemos. Pero en medio de todo eso, algo pasa con este muchacho que se empieza a enamorar de la presencia de Dios. En la carpa de reunión era el lugar donde Moisés hablaba con Dios. Por favor, métase conmigo en la historia, porque todo el pueblo miraba esta escena desde abajo, pero él estaba arriba. Todo el pueblo veía de lejos cómo Dios hablaba con Moisés. Él escuchaba de cerca las palabras que Dios hablaba a Moisés. Todo el pueblo temía a ese Dios. No quería escucharlo directamente a Dios. Moisés, habla tú. Pero Josué estaba ahí. Porque toda persona, seas aún mayor o la edad que tengas, toda persona que se dispone a empezar a gastar su vida para Dios, empieza a conocer a Dios de una manera siempre diferente a la del resto. ¿Alguien me está entendiendo acá conmigo, sí o no? Siempre. Y eso es interesante porque aun cuando Moisés bajaba de la carpa de reunión, Josué se quedaba, porque los teólogos dicen que él no tenía acceso a esa carpa, no podía estar ahí adentro, pero quería estar lo más cerca posible de esa carpa. Él sabía que Dios estaba ahí. Por Dios, podés levantar tus manos un minuto, solo quiero profetizar sobre tu vida, que Dios va a levantar en esta casa gente tan hambrienta por la presencia de Dios. Dios va a levantar en esta casa matrimonios, familias, jóvenes, adolescentes que se van a enamorar de la presencia de Dios. Maxi, ¿cómo empiezo? Vas a empezar quizás solamente con pequeños actos de servicio, pero llegarás a días donde te vas a enamorar de Dios y de tu generación. Y Dios va a levantar en los días de hoy otros Josuéses que van a conquistar grandes promesas de Dios para esta ciudad. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo, lo he visto en mi ciudad. Gente que se levanta con un espíritu diferente, que empieza a no ver de lejos lo que otros hacen, quieren ser parte de lo que otros están haciendo. Al punto tal que Josué empezó a crecer espiritualmente. Mira, la Biblia muestra alrededor de 2 a 3 veces que Moisés estuvo más de 40 días arriba de ese monte. Él estaba recibiendo Génesis, él estaba recibiendo las normas, él estaba escuchando a Dios. Pero en una de esas ocasiones Josué se quedó con Moisés los 40 días con él. Ey, presta atención a lo que te voy a decir, porque Moisés en ese monte ayunaba, no comía, escuchaba a Dios, y tenía cara a cara hablaba con Dios. Pero Josué empezó a crecer tal como su pastor, o tal como ese hombre crecía. Josué empezó a crecer. Yo soy muy preguntón, como el pastor acá. Hoy me llenó de preguntas en 15 minutos, me reventó con 40 preguntas, ¿no? Yo también soy así, pastor. Y yo me pregunto, ¿qué comía Josué? Y yo me imagino, la Biblia no dice, pero yo me imagino que Josué empezó también a comer de ese Dios. Empezó a tener las experiencias que Moisés tenía en ese monte. Se empezó a enamorar de ese Dios. Quiero ir más profundo aún. Las tormentas en los desiertos son terribles. Hay tormentas de viento, tormentas de frío. Es impresionante. Y la palabra expresa que Josué no podía estar adentro, estaba afuera. Yo no sé qué hacía Josué esos 40 días, pero yo me imagino poniendo su almohadita, llevaba una manta, no sé, y se quedaba ahí. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo acá? Tenía pasión por Dios este muchacho. Se enamoró y
Y yo me imagino cuando Moisés salía, ¿no? Contame, ¿qué pasó? ¿Qué te habló Dios, no? El primero que escuchaba lo que Dios hablaba. Y voy más profundo. Yo me imagino que mientras Moisés estaba postrado o sentado, escribiendo, recibiendo, afuera cuando había esas noches de tormentas, esos días de tormenta, esto me imagino yo, había alguien que tenía que sostener esa carpa. Había alguien que tenía que estar ahí sosteniendo las estacas de esa carpa, guardando, sosteniendo. ¿Y quién cree usted que fue? Josué. Y Josué estaba ahí. Por eso yo creo en una generación que se va a levantar poderosamente. Y va a ser quizás una siguiente generación de hombres, de mujeres que van a sostener las carpas, de hombres y mujeres de Dios. De gente que se va a levantar poderosamente para sostener brazos. Por Dios, estoy hablando de alguien acá. Gente que se va a levantar, a sostener, a decir: hey, no estás solo en esta batalla. No estás solo en lo que Dios te habló. Hay mucho más para hacer. No vas a bajar los brazos. En los días de hoy es como una cosa así: pastor, ore tranquilo, yo le cuido. Yo cuido la carpa. Yo estoy acá. No estás solo. Por Dios, tomale la mano a 2 o 3 que tenés cerca. Tomale la mano si podés, solo un minuto ahí. Y siento esto de parte del Señor. Es como que hay acá un llamado donde hoy Dios te pone frente a un camino de decidir si querés ser como un religioso del pueblo o un apasionado como Josué. Si querés ser como uno de los que solo mira todo lo que tantos hacen, o querés ser uno de los que está metido en el plan de Dios para esta generación y que los ejecuta. Por Dios, usted sabe cómo terminó la historia y todo lo que este joven Josué logró en su generación. Él nos imaginaba, su pasión era servir. Acá habrá gente que quizás cuando alguien escribe en los grupos de WhatsApp es de los primeros en contestar. Sí, pastor, sí, yo estoy, contá conmigo, ahí voy. Acá hay gente que cuando se hace un llamado de servicio seguramente es de los primeros en llegar, de los últimos en irse, de los que está dispuesto. Por Dios, si estoy hablando de alguien, ponete feliz un minuto, porque Dios está levantando Josuéces en esta generación. Hay gente tan apasionada. Yo contaba, creo que ayer, que cuando hay reuniones de hombres, de mujeres, el tipo es varón pero te cae en una reunión de mujeres, ¿viste? Y bueno, ¿y qué hace acá, hermano? No, por las dudas, para servirte, dice, ¿viste? Está tan hambriento y apasionado. Viste que los sonidistas siempre están en ese paquete, ¿no? Reunión de mujeres, está el sonidista ahí, ¿viste? Y no le queda otra. Gente que dobla cables del sonido, gente que acomoda sillas, gente que hace pequeños actos de servicio. Pero por Dios, levanta tus manos, porque declaro esto sobre tu vida. Cuando ningún ojo humano te está mirando, ni cuando ningún oído humano te está escuchando, ahí está Dios prestándote atención, diciendo: hey, me agrada tu corazón. Todo lo que estamos acá nos encanta que Dios mismo nos hable audiblemente, aleluya. Y que nos baje un ángel, ¿no? Si puede ser Gabriel, mejor, que el más famosito, ¿viste? Que venga y que me diga mi propósito. Y que yo esté en la cama, onda Samuel, y que escuche mi nombre, ¿no? Samuel. Sí, Señor. Pero sabes, un WhatsApp de un líder puede ser Dios llamándote. Dios diciéndote: te necesito. ¿Podés estar conmigo esta mañana? ¿Podés ayudarme? Y Dios sigue siendo el mismo simple, que quizás no van a pasar cosas súper espirituales, pero Él hasta los días de hoy sigue buscando gente dispuesta, gente disponible, que no espera cosas quizás súper sobrenaturales, pero que está con un corazón dispuesto para Dios, pero que está con un corazón disponible para Dios, que por encima de cualquier circunstancia dice: Dios, cuenta conmigo en esta generación. Cuenta conmigo en esta generación.
yo pedí, creo que se podía, ¿no? Si Tommy me puede acompañar en la adoración y los músicos, si quieren ir pasando despacio, porque quiero que terminemos esta noche diciéndole a Dios: contá conmigo. Yo le contaba recién que vine al Señor con tantos problemas, con tantas situaciones. 10 años de estar sumergido en la inmoralidad sexual. Tenía 8 años cuando alguien abusó de mí. Pasé tantos procesos, tantas situaciones, tantas debilidades. Pero a la hora de la entrega, siempre amé pasar adelante. Y muchas veces me tiraba plancha al suelo, rodilla al piso, y decía: yo no sé si puedo ser útil, pero sabes, Dios cuenta conmigo. Y cuando a Dios le da la mano, Él te agarra el codo. Él dice: yo lo quiero hacer. Y puedes decirle al que está a tu lado: Dios quiere hacer cosas grandes a través de tu vida. Dios lo quiere hacer. Dios lo quiere hacer. Pero vuelvo a decir esto: Él hasta los días de hoy sigue buscando gente dispuesta. En Deuteronomio capítulo 3 verso 28, Dios habla con Moisés por primera vez de Josué. Al momento todo lo que Josué tenía era la amistad de su pastor Moisés. Pero de repente, en esa carpa que Dios bajaba diseños, que Dios hablaba del Génesis, que Dios daba su ley, Dios también habló de un muchacho. Dios también habló y se agradó de un corazón dispuesto a servir. Y Dios habla a Moisés y le dice: Moisés, encarga a Josué, dale ánimo y fuerzas, porque él guiará al pueblo para que cruce el Jordán y les dará como posesión toda la tierra que ves frente a ti. Wow. Dios dijo: me agradó su corazón. Me agradó su corazón. Y él será mi escogido para guiar a un gran pueblo. Hey, quizá Josué estaba al lado de la carpa en ese momento. Se habrá pegado un susto. Si es que Josué escuchaba también a Moisés, a Dios. ¿Yo? ¿Que guiaré qué? Y Dios dice: me agrada tu servicio. Me agrada tu entrega, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de mi presencia, desde ese día yo estoy contigo. Desde ese primer día que te entregaste, que le dijiste sí a Dios, desde ese primer día que no tuviste problemas, que no pusiste excusa, desde ese primer día que sin importar tus debilidades, tus situaciones, tus procesos, le dijiste: Señor, yo no sé para qué mucho, pero acá estoy. Desde ese primer día Dios dijo: acá hay un candidato de avivamiento para esta nación. Acá hay un candidato de avivamiento para esta ciudad. Acá hay un candidato de avivamiento, por Dios. Si estoy hablando de alguien, dale un aplauso al Señor. Porque hasta los días de hoy Dios sigue buscando gente dispuesta para Él.